Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludo con la preciosa paz de Cristo a usted y a su apreciable familia. Espero se estén pasando un hermoso día. Y bueno, como lo hemos hecho las 4 semanas pasadas, vamos a seguir mandando el mensaje de la palabra de Dios vía YouTube. Lo hemos hecho por 4 semanas. Esta es nuestra quinta semana. Y bueno, hemos tenido varios mensajes, hemos tenido varios likes. Y me gustaría que se comunicaran con nosotros, mandándonos un mensaje, saludándonos con la paz de Cristo. Queremos escuchar, queremos saber cómo estamos haciendo el trabajo y queremos aprender. Todos estamos aprendiendo y le damos gracias a Dios por las visitas que hemos tenido en la predicación. Y bueno, les decía que la semana pasada nos dio el mensaje nuestro hermano Jorge Vázquez. Y gloria a Dios por ello. Me siento muy contento de que puedo contar con nuestros hermanos que nos han estado ayudando, y para ello le damos honra y gloria al que vive y reina para siempre. En esta ocasión, la palabra de Dios, quiero que abran su Biblia y me acompañen a leer la cita bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y cuando lo tengan, les voy a dar unos 3 minutos, 2-3 minutos mientras los saludo, para que me puedan acompañar con la lectura. Quiero saludarlos a todos. Gracias por sus oraciones, gracias por sus llamadas. Nosotros hemos estado orando, los extrañamos. Reciban un saludo de mi esposa. Gracias a los que me han llamado. Hemos estado trabajando. Ya nos habían dicho que ya desde este día en adelante, ya sea el lunes, si seguimos trabajando, todos debemos de estar usando mascarillas de la nariz y la boca. No sé si ustedes estén enterados, pero bueno, es una cosa que tenemos que obedecer, las leyes de la ciudad de Dallas, del condado de Dallas. Los que están en Tarrant County creo que ya me dijeron que también lo anunciaron. Pero bueno, vamos a seguir orando para que el Señor se encargue de esta pandemia, de este coronavirus, para que Él corte todas esas cosas y se pueda volver a la normalidad, al curso de la normalidad de todas las cosas que llevamos a cabo en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, pero quiero que me acompañen a hacer una oración. Les pido de todo corazón que me ayuden a orar y que estemos orando, ayunando, que estemos conviviendo con nuestras familias. Le doy gracias a Dios por mis hijos y varios familiares que nos han venido a visitar. Hemos estado en la casa de Cristina, hemos estado en la casa de mis hijos, y bueno, le doy gracias a Dios porque todos estamos bien, todos estamos sanos. Dios nos está cubriendo y a Él le damos honra y gloria. Amén. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Versión Reina Valera dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Vamos a darle gracias. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que me están viendo en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde. Te pido que tú llenes, Señor, su pensamiento, abra su corazón y que ellos puedan entender este mensaje de lo que tú estás preparando para nosotros, de lo que tú estás haciendo para que nosotros sigamos tu camino, Señor. En tu poderoso nombre te pido que me unjas mis labios y que yo pueda, Señor, exponer tu palabra con denuedo. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y a ti te damos honra, gloria y alabanza por siempre. Amén, Cristo de poder. Amén, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Este mensaje, como introducción, quiero decirles que después de que el Señor resucitó, después de su resurrección, Él se les apareció a sus discípulos durante 40 días. Imagínense, hermanos, andar con el Señor compartiendo los alimentos y platicando y conviviendo. Y luego, cuando compartió el pan en la última cena, se les fueron abiertos los ojos para que lo conocieran. Porque en el camino, como dice la palabra, no lo reconocieron. Bueno, les digo, se les apareció a uno de sus discípulos en el camino y eso tuvo especial valor porque ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo les mostró el valor de las Escrituras para su vida. Miren, tengo cuatro puntos
tres puntos y quiero abrir el punto número 1 con, con, con lo que es el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el versículo 25 al 27 dice: entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, por eso les digo que empezó en el Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, hermanos. Aquellos discípulos, hermanos, todavía no entendían que Jesucristo, que Jesús era el Mesías prometido. Entonces nuestro Señor Jesucristo se encarga entonces de explicarles por medio de las Escrituras, en este caso en el Antiguo Testamento, que Él era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. La invitación de nuestro Señor Jesucristo es a que escudriñemos las Escrituras, hermanos, porque en ellas son las que dan testimonio de Él y en ellas tenemos la vida eterna, según Juan 5:39. Y apunte las citas bíblicas, como les estoy diciendo, para que después las lean ustedes en compañía de sus familias. El punto número 2, hermanos. Miren, la palabra es la luz de nuestro camino, según el salmista en el Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo dice ese versículo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el camino de Emaús, hermanos, la exposición de la palabra de Dios fue la luz de aquella jornada, la más memorable en la vida de aquellos discípulos, hermanos. Amén. Aquella palabra fue presentada mientras Él caminaba con ellos. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios para el camino de nuestras vidas. Nosotros debemos de vivir nuestra vida en la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios. Que nuestra boca exponga palabra de Dios. Que nosotros al hablar hablemos de nuestro Señor Jesucristo, hablemos de su palabra. Que la gente que nos mira, que ellos puedan entender el mensaje que nosotros estamos tratando de llevar a este mundo. Nosotros debemos de moldearnos, debemos de cambiarnos, debemos de convertirnos en verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es la que transforma nuestro corazón, hermanos. Eso lo dice en el verso ¿qué? En el verso 32, hermanos. Y se decían el uno al otro. Fíjense lo que se decían. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Imagínense que ¿cuántas veces nos ha hablado el Señor en sueños a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha despertado a medianoche con algún versículo, con algún salmo, con algún acontecimiento que haya pasado hace muchos años? Tal vez en su conversión, no lo sé, pero es que nuestro corazón arde de deseos de poder expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo exponía la palabra a sus discípulos, hermanos, en el camino de Emaús, el corazón de estos se conmovía por dentro, hermanos. Así es como debemos nosotros de tener ese sentir, que nuestro corazón, hermanos, arda, que nuestro corazón se conmueva cuando nosotros estemos exponiendo la palabra de Dios a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, o inclusive cuando estés, miren, esto me sucedió a mí del día de hoy en la mañana. Fui a una carnicería, fui a una tienda, y para poder entrar
teníamos que hacer línea. Y ahí en la línea, hermanos, 6 pies de retirado con el que iba adelante, me decía, fíjese a lo que hemos llegado. Le digo, bueno, se está cumpliendo la palabra de Dios. Y le empecé a hablar de la palabra, de decirle cómo dice su palabra en la Biblia, que grandes cosas van a estar sucediendo al acercamiento de su venida a este mundo. Y bueno, la gente está ansiosa, hermanos. La gente está desesperada. Quieren conocer más de la palabra de Dios. Y bueno, es cuando nosotros debemos de aprovechar el tiempo de poder exponer la palabra de Dios a cada persona que se nos atraviese en el camino. Que nuestro corazón se conmueva, que el corazón de estas personas sientan por dentro que nuestra vida debe ser conmovida al ser expuesto el mensaje de la palabra de Dios. Ellos, hermanos, están ansiosos de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, según Hechos 4:12, segunda de Timoteo 2:15 también, hermanos. Quiero leerles otra cita bíblica también, hermanos, en la segunda de Timoteo, el capítulo 4, vamos a leer el versículo 5, que dice de la siguiente manera: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros estamos llamados no solamente a obedecer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sino que también a predicar su palabra, a enseñar su palabra y a compartir su palabra con otras personas. Porque la fe, dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, porque la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Durante estos días que he tenido la oportunidad en que hemos estado mirando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta semana pasada se miraba en casi todas los canales de televisión americanos e hispanos, cómo miraban lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él padeció por nosotros, la crucifixión y luego la resurrección. Y bueno, viene a mi mente cómo el Señor me salvó a mí, cómo el Señor me cambió mi vida, y yo tengo que expresar gratitud. ¿Cómo lo voy a hacer? Predicando su palabra, enseñando el evangelio a toda criatura, como dice la palabra de Dios. Sabemos que el Señor ascendió al cielo, y que la palabra de Dios, hermanos, dije sí, la palabra de Dios es el único testimonio escrito que tenemos nosotros de estos eventos. Conozcamos, hermanos, conozcamos y vivamos profundamente el mensaje que tenemos en la palabra de Dios, hermanos. Yo los invito a que compartan el mensaje de su palabra, a que compartan el testimonio de ustedes mismos con sus familiares. Tal vez ya lo conocen, pero hágales un recordatorio, cómo usted vino a los pies de Jesucristo y cómo puede el Señor cambiar el rumbo de su vida viniendo a Dios. He tenido la oportunidad de hablar con unos vecinos y están ansiosos de que podamos abrir el templo para ir. Ya les he dado las tarjetas de la iglesia. A un compañero de trabajo me pidió la dirección, porque ellos viven en McKinney. Le di la dirección de la iglesia de dentro, les compartí tarjetas de la iglesia y también el testimonio que da uno mismo, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que nuestro testimonio, hermanos,
los haga a ellos mirar, que nosotros brillemos, seamos una luz en la oscuridad y que ellos puedan mirar cómo nos transformó el Señor, que nuestro vocabulario sea el de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir, recuerden, el Evangelio nos dice que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y que el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora hay muchas personas que dicen que ellos creen y que están ansiosos por ir a la iglesia, porque el Señor los ha sanado. He hablado con personas que han sido infectadas, hermanos, y yo les digo que nosotros le damos gracias a Dios por esa cobertura que Él nos da, y no nomás a nosotros, a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarles este pensamiento, hermanos, que nosotros seamos testimonio vivo, que podamos ir y predicar a nuestros familiares, los que no son convertidos, y si estamos viviendo con algunos de ellos, compartan la palabra de Dios, 10, 15 o 20 minutos, algún texto bíblico que usted se acuerde, lea la palabra, comparta el Evangelio. Hay mensajes de predicaciones, hermanos. Usted debe de ingeniarse cómo podemos atraer a ese mundo que está en la oscuridad a la luz brillante de nuestro Señor Jesucristo. Queremos atender a todas esas familias, queremos exponer el mensaje, queremos abrir estudios bíblicos, y qué mejor que lo podamos hacer con nuestras familias. En lo que sigue el trayecto del tiempo, hemos estado visitando, hemos estado hablando con varios hermanos y están dispuestos a poder llevar el mensaje del Evangelio. Un estudio bíblico, no sé, hermanos, tenemos que usar nuestro testimonio, primero nuestro testimonio, después nuestros hijos, nuestra familia, nuestro comportamiento, etcétera, etcétera, hermanos, que podamos usar nosotros nuestra persona para poder traer a nuestras familias al Evangelio. Quiero dejarles este pensamiento a usted, querido amigo, como esas personas que iban en el camino a Emaús. Llega alguien y te empieza a hablar de la palabra. Atiende el mensaje, porque no sabes de quién viene. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo usa a diferentes personas. Puede usar a nuestro hermano en su casa, puede usar a su esposa, a su madre, a su tío, a cualquier pariente, a su vecino. Pero dice que la palabra de Dios dice que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Podemos decir que de Denton a Louisville son 15 minutos. Podemos decir que de Irving a Denton son 40 minutos. Podemos decir que somos de aquí de Irving a Grand Prairie son 15 minutos. Pero podemos, hermanos, a 2 minutos de nuestra puerta, de nuestro hogar, están nuestros vecinos. Y tal vez ellos no conozcan, ellos te miran, pero ellos no conocen la palabra de Dios. Comparte un texto bíblico, comparte un testimonio, comparte algo que el Señor te haya puesto en tu corazón en estos días de resurrección. Y ellos te van a escuchar, ellos te van a oír y ellos te van a poner atención. Porque toda la gente quiere escuchar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Mi deseo, hermanos, para todos y cada uno de ustedes, para su familia primeramente, para sus vecinos, para toda la comunidad, es que sigamos predicando el Evangelio y que podamos servirle al Señor con mejor y más esfuerzo. Que no nos quedemos con la palabra en la boca, que lo que el Señor ponga en tu mente, en tu corazón, en ese día, el día de hoy, no esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Háblale a alguien de la palabra de Dios, háblale de la resurrección de Jesucristo. Como estas personas que iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús pueden ir a la esquina a caminar. Hermanos,
Hay muchas formas de cómo podemos predicar el Evangelio. Y Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Bueno, les dejo con este mensaje, que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en el poderoso nombre de Jesucristo. Mi deseo es que Dios los bendiga. Hermanos, gracias por su finísima atención. En el poderoso nombre de Jesucristo me despido, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Seguiremos orando. Gracias por sus oraciones y adelante en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga mucho. El Señor Jesús te está llamando. Dale hoy una oportunidad. Te dará paz para tu alma, te dará gozo y dulce calma.